¿para qué tantos partidos, no? Deberían de haber dos, Partido Liberal y Partido Conservador, y ya. Pero entonces, ¿para qué tantos partidos si al final es uno? Es el Partido Conservador, pues lo mero principal es la gente, es el pueblo. Ahí es donde está el asunto. Porque pues se pueden unir todos, pero van a votar los ciudadanos. Izquierda y derecha en México. Muy buenas noches a todos, gracias por estar aquí. Bienvenidos a esta emisión. Aquellos que están interesados en la información objetiva, puntos de vista imparciales e informados, especialmente a los docentes y estudiantes de este gran país. Con cariño especial a aquellos con los cuales compartimos y hemos compartido aula. Le agradezco su presencia a Junior César Borjas Orozco, el administrador y mercadólogo de este grupo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. A Abel Fernández, el especialista en América Latina de esta mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, amigos. Saludos. Y a Filiberto Romo, el historiador de nuestra sesión. Buenas noches a todos, allá en México, en Toluca y donde nos vean. Su servidor Luis Telzica, una vez más fungiendo como moderador esta noche. La antinomía izquierda-derecha en México no varió por décadas. A pesar de los aspectos de fractura, se redimensionaron regularmente. A saber, la industrialización visualizaría a manera de la izquierda el hecho de la confrontación política y que el ejido se hubiera redistribuido. Sin embargo, ese proyecto se desdibujó con el paso del tiempo. En su momento hubo apogeo de la ideología cardenista, proamericanista, nacionalista y antiestadounidense. Pero fue la oposición crítica de Cuauhtémoc Cárdenas dentro del PRI por 1986 en que emergió con autoridad y paradigma. La decisión agitó el sistema de partidos y arrojó el escenario con un nuevo contendiente, el PRD desde 1988. Pero Abel, en México, ¿qué personajes representan la izquierda política? Gracias, Luis. Primero, agradecer la oportunidad nuevamente de estar con el público que nos escucha. Y los personajes que, a mi juicio, yo visualizo que representan la izquierda política es muy fácil. El presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que hay otro de izquierdas también, no nada más la institucional que ahorita está en el país, que es la del presidente. Creo que también está Gibran. Gibran es un muchacho que busca la presidencia de Morena. Me parece que es un joven que puede lograr algo muy importante. Me parece que también está el zapatismo como movimiento social. Está, desde luego, todo espectro de organizaciones civiles que, por ejemplo, están buscando a sus hijos, a sus desaparecidos. Creo que ellos también representan la izquierda. A lo mejor no es una persona o un hombre, sino es un movimiento. Y creo que también representan la izquierda. Creo que de momento yo visualizaría a López Obrador y desde luego a Gibran Ramírez, que es un nuevo exponente en el espectro político. Bien. Gracias, Luis. No, gracias a ti, Abel. Interesante lo que nos está diciendo, pero frente a esa posición de que estos personajes o estos movimientos pueden ser de izquierda, también debe haber un contraequilibrio, ¿no? Y en ese caso, yo me permitiría preguntarle a Junior, dentro de nuestro país, ¿en qué actores se postra la derecha política, Junior? ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, primero que nada, igualmente agradezco la invitación a otra emisión de este programa que se está volviendo un clásico. Y fíjate que esta pregunta es muy buena. Yo quisiera hablar un poquito más de los antecedentes, partiendo, como lo habríamos dicho en sesiones anteriores, cómo nace la derecha, cómo nace la izquierda en Francia, ¿verdad?
buscando, por un lado, erradicar la monarquía y por el otro lado, buscar prevalecer pues, los derechos de estas, ¿verdad? Para este grupo de personas. Luego, entonces, en el caso de la derecha mexicana, hay un antecedente que me gustaría citar, solamente citar, al margen de que en algún momento pudiéramos hablar a profundidad, pero recordemos que en 1937, más o menos como por el 23 de mayo, surge el sinarquismo, ¿verdad? Aquí en México, en el estado de León, Guanajuato, en donde a partir de una agrupación de una población mestiza, empiezan a generarse y a buscar ciertos, pues, no tanto derechos, pero sí a buscar cuidar, ¿verdad? Situaciones como el nacionalismo, pues en enlace con los hispanos, buscar que no haya comunismo en México, buscar sostener la religión católica, ¿verdad? Entre otras cosas. Luego entonces, si partimos de ahí, ¿no? Como un antecedente, no como un origen, ¿m? Pudiéramos hoy detonar en que en este marco que de alguna manera hemos buscado establecer los tres o los cuatro, en el sentido de que difícilmente la derecha y la izquierda puede hablarse de ella considerando tres factores: el político, el económico y el social, ¿verdad? En el aspecto social, yo vería sin duda como un actor determinante vigente, pues el clero, ¿no? Con todos estos actores que en algún momento en la geografía mexicana del Bajío tiene una fuerte presencia y a partir de ahí pues han buscado pues eh, sostener sus declaraciones para poder influenciar a su favor a los gobiernos en tránsito. Luego también tenemos dentro del factor social, pues esta casta que también nace en la colonia a través de los criollos. Recordemos que los criollos eran hijos de europeos, pero nacidos en América. Muchos de ellos el día de hoy se han visto privilegiados por el poder político, por el poder económico y en consecuencia se han también empoderado del poder social. De igual manera, en el aspecto político, ahí podríamos declarar abiertamente pues al Partido Acción Nacional, ¿sí? Pero también, ¿quiénes hacen política? Pues este grupo de intelectuales que de alguna manera son financiados por los gobiernos de turno. Ya Vargas Llosa en algún momento había citado en los 80s en un programa en vivo en Televisa el tema de la dictadura perfecta, y lo era porque esta misma dictadura perfecta pues tenía su propio, pues sus propios contrarios, entrecomilladamente, ¿no? Que eran estos intelectuales prepagados, ¿no? Por otro lado, también tenemos en el aspecto económico a la agrupación empresarial. Así en cuanto a mi primera participación. Gracias. Muy amable. Profesor Filiberto, observando la política en México, ¿cómo logra saber qué participantes son de izquierda y cuáles son de derecha? Hola, hola a todos. No sé si me pueden ver, porque me parece que estoy teniendo un poco de problemas con la señal. Yo los veo, pero me parece como que estoy congelado. ¿Me escuchan? Se escucha bien, profesor, pero no se le ve. Así Ok. es. Bueno, entonces voy a aprovechar para contestar nuevamente tu pregunta, Luis, aunque sea con mi presentación. ¿Me puedes repetir nuevamente la pregunta? Sí, claro. La pregunta es, observando la política en nuestro país, ¿cómo logras tener noción de qué participantes son de izquierda y cuáles son de derecha? Ya se ve tu presentación. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, como habíamos tratado antes, a mí me parece que, pues, tenemos que verlo desde la perspectiva económica, política y social. Es decir, no todos los integrantes, ¿no? De la izquierda o de la derecha
son políticamente de derecha o económicamente de derecha o socialmente de derecha. Por ejemplo, después de escuchar los comentarios de Junior, yo, por ejemplo, haría la distinción entre un cura de izquierda y un cura de derecha. Hay curas de izquierda también. Por ejemplo, en el estado de Chiapas, mucho tiempo fue reconocido como un gran benefactor de estos valores de izquierda, por ejemplo, compartir, cooperar, igualdad, equidad, el obispo de Chiapas, ¿sí? Samuel Ruiz, por ejemplo, que estuvo muy ligado a los movimientos zapatistas y a movimientos de comunidades eclesiales de base. Es decir, hay que matizar, no todos los miembros del clero ni de la iglesia son de derecha, hay algunos que son de izquierda. Entonces también dependerá mucho de eso, es decir, cuáles son los valores sociales, por ejemplo, que están promoviendo, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, sus conceptos de economía? Muchas veces algunos de ellos sí tienen una intervención del Estado para proteger precisamente a los más pobres, a los necesitados. Sabemos, por ejemplo, el caso del padre Solalinde, ¿no? Un gran defensor de derechos humanos y que por su parte se podría decir que es un defensor de la izquierda, no de la derecha, ¿no? Desde la Iglesia Católica. Entonces, tenemos que reconocer cuáles son las posturas, por ejemplo, de cada individuo en función de sus ideas sociales, sus ideas económicas, sus ideas políticas. Me parece que puede haber una combinación. No hay que enmarcar de manera absoluta o totalizante a los personajes. Ahora, en el caso de la política, si me permiten, pues muchas veces el mismo personaje se enmarca, ¿no? En el momento en que se habla, por ejemplo, de un presidente de un partido, pues ya sabemos que esa persona está suscribiendo los valores y el programa fundamental de un partido, ¿no? En este caso, por ejemplo, el presidente de un partido, pues debe de saber cuáles son estas ideas fundamentales que lo identifican con el partido en cuestión. De hecho, en México se da mucho eso, que muchas personas son simpatizantes de partidos políticos, pero no son miembros de los mismos. Entonces, también habría que aclarar que hay personas que un día son de izquierda, otros son de derecha, y la verdad es que depende del marco de referencia que estemos manejando. Ahorita yo creo que me gustaría hablar un poquito más de eso con respecto, por ejemplo, a los partidos políticos en particular. Muchas gracias. Muy amable, Gilberto. Muy interesante lo que dijiste, porque mira, ahorita le vamos a preguntar algo a Junior, que nace a partir de estos comentarios que realizas. Junior, entre los grupos que mencionaba a partir del sinarquismo, citó a la iglesia. Hasta donde yo entiendo, los sacerdotes, el sacerdocio es un grado dentro de la iglesia y son a los que convencionalmente llamamos curas, ¿no? Aunque tengan más grados, todavía mayor jerarquía y mayor dominio. En ese sentido, Junior Filiberto dice que hay curas de izquierda, pero tú dices que la iglesia, que viene derivada del movimiento sinarquista, son personajes que actúan dentro de la derecha. ¿Qué opinión te sirve lo que ha dicho Filiberto? ¿Qué tal? Bien, mira, yo lo cito como una institución, no generalizo porque entiendo que caer en las generalidades pues es muy delicado, ¿verdad? Eh, Dicho esto, no se contrapone a lo que está mencionando Philip, porque finalmente él habla de que hay sacerdotes que se han declarado pues a favor de las causas populares, ¿no? Y tenemos varios ejemplos, no nada más en México. Sin embargo, como institución, no perdamos de vista que los conservadores, ¿verdad? Y si me voy más atrás en la historia, finalmente la iglesia protegía al rey porque a partir de que el rey se le establecía, ¿no? Se supone que era a partir de un mandato divino. ¿Me explico? Uno cuidaba, por así decirlo, las espaldas del otro. Eso no significa que no hubiera sacerdotes que defendieran la causa popular. Entonces, no estoy peleado con lo que dice el profesor Philip, yo estoy de acuerdo. Yo lo veo más como institución, más que como individualidades. Gracias.
muy amable. A ver, Abel, Filiberto mencionaba a Samuel Ruiz como un cura de izquierda. Entre todos los que mencionaste tú actualmente, porque sí enumeraste personajes que se encuentran dentro de la izquierda, ya sabes, empezaste por Andrés Manuel, mencionaste a Gibran Ramírez, y luego también hiciste una mención ya más como que en conjunto, ¿no? Vamos a Sí, decirle más corporativa, porque mencionaste zapatismo, organizaciones civiles, etcétera. así Si es. hablamos de personajes, Samuel Ruiz, a la percepción de nuestro especialista en América Latina, ¿es de izquierda? Bueno, ha sido de izquierda, mejor dicho. Claro que sí, Luis. Mira, Ya no te escuchamos, no te alcanzamos a escuchar, no sé si estás a todavía ver, ahí. A ver, ahí estás ¿estás ya, bien? adelante. Sí, Ya, adelante. decía yo que Tatic es el nombre como los indígenas de Chiapas, la comunidad Tzil, le llamaba a don Samuel. Efectivamente, Samuel Ruiz es parte de una vertiente de la religión católica que se generó en América Latina en el entorno de los movimientos insurgentes de Centroamérica principalmente, en San Salvador, en Nicaragua, cundió en Guatemala, cundió mucho la teología de la liberación. En Morelos, el maestro Filiberto Romo Aguilar se refirió a Samuel Ruiz, pero en Morelos, por ejemplo, había otro gran párroco muy importante. El profesor Filiberto seguramente se acuerda del nombre. Sí, ¿Se acuerda o Méndez, no, Méndez profesor? Arceo, Sergio Méndez, así es. el padre Sergio Méndez Arceo, efectivamente. En Nicaragua estaba Ernesto Cardenal, en Guatemala, Monseñor Romero, que fue asesinado, en San Salvador, el padre Torres, Camilo Torres. Entonces, este movimiento tenía vínculos ideológicos con un credo. Es que en realidad la imagen de Cristo es una imagen de un revolucionario. Cristo fue realmente un revolucionario que se enfrentó al imperio romano. Y esta idea de la riqueza, yo creo que es excesiva, pero en fin, es otra cosa. No nos desviemos. Le agradezco mucho, Luis, su pregunta. Gracias. Muy amable. Hubieras mencionado alguna cosa más, parece que te quedaste con algo allí, con ganas de expresarlo en el tintero. Filiberto, yo sé que la verdad allana voluntades. Generalmente cuando hablamos de la iglesia, que es el punto ahorita que se está tratando en relación a esta polémica de que si hay curas de izquierda o de derecha, porque para nosotros que identificamos estos datos, no es difícil comprender que hay curas de izquierda y derecha. Sin embargo, para aquel que piensa que la iglesia es una gran empresa, que la iglesia ha promovido el esclavismo en su momento, ¿no? Que la iglesia, parecería polémico. ¿Qué nos comentas respecto de esta situación? ¿Por qué tendría que ser que reconociéramos en una corporación como esta, que es la iglesia, llamada a veces gran empresa, o la empresa incluso más perfecta del mundo, porque además tiene sucursales en todo el mundo, ¿por qué tendríamos que ver ahí nacer curas de izquierda? ¿A qué se deberá ese fenómeno? Mira, en realidad es un fenómeno histórico bastante profundo, es muy complejo. Como ya lo comentó el profesor Abel, la tradición de una iglesia revolucionaria que rompe con los paradigmas y las tradiciones seculares y temporales, digamos, es realmente desde sus orígenes. Es decir, no es algo novedoso, en realidad. A mayor profundidad del estudio de la historia de la iglesia, ¿no? Como institución,
a mí me parece que encuentra uno estas dos tipologías, ¿no? Ciertamente hay quien se ha cobijado de la iglesia para fortalecer los principios y los valores de derecha. Insisto, es en buena medida un asunto de valores. Por eso he insistido tanto en poner la imagen de los valores, porque el orden, por ejemplo, el respeto, la ley, a veces son las que han impreso en la mente de algunos curas la idea de que no debe haber cambios, de que el statu quo se debe conservar, ¿no? Pero, por ejemplo, recordemos que en la misma iglesia mexicana, en la Revolución de Independencia, pues fueron curas los principales promotores del movimiento de independencia y encabezados por el movimiento jesuita ilustrado, que ya había establecido precisamente que el derecho de los reyes a gobernar no era un derecho divino. Esto está trabajado en los teóricos como Francisco Suárez en el siglo XVII. Y antes aún, por ejemplo, en el siglo XVI hay que recordar a Fray Bartolomé de las Casas, defensor de los indígenas también. Entonces, hay que recordar que secularmente siempre ha habido estas dos tendencias. Es decir, institucionalmente, la iglesia ha tenido estas dos pues tendencias, ¿no? A romper esquemas y al mismo tiempo a defenderlos, ¿no? Es una institución bastante compleja. Generalmente, de manera, digamos, un poco simple, se ha manejado que el alto clero tiende hacia la derecha, tiende hacia al conservadurismo, hacia el statu quo, son esos que defendían a los reyes, y en cambio el bajo clero tiende a lo revolucionario, a romper esquemas, al progresismo, a cambiar modelos, ¿sí? Y en ese sentido ambos han tenido un papel importante a lo largo de la historia. Como dice Abel, no quisiera yo hacer del programa un tema sobre la izquierda y derecha en la iglesia, sino en general, en la sociedad en general. Pero aclarando ese punto, quizá así habría que ponerle sus debidos matices. Muchas gracias. Muy bien, eso se entiende perfecto. Sin embargo, la iglesia es un actor político en México, ¿eh? Y con todo y ello, hace muy poco tiempo, en realidad, que nos liberamos de el poder que ejercía en la política. Eso se hizo indispensable mencionarlo en este momento. Además, había salido de sus propias palabras. Sin embargo, vamos a dar paso, como bien dices, para no quedarnos en ese punto, y recordemos lo siguiente muy rápido. El vencedor en la historia es el que la hace, ¿no? Hace la historia oficial. Y a ver qué les parecen estos datos. 4 de marzo de 1929, el PNR, con Plutarco Elías Calles, un partido de izquierda. Por eso mencionaba lo que escucharon hace un momento de los vencedores en la historia. En 1938, el 30 de marzo, el Partido de la Revolución Mexicana con Lázaro Cárdenas de izquierda. En 1939, el 14 de septiembre, Partido de Acción Nacional, Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna, de derecha. O sea, ellos lo establecieron en su momento. En 1946, el 18 de enero, el PRI, Manuel Ávila Camacho, centro derecha. En el 86, el 9 de marzo, el Verde Ecologista, Jorge González Torres, decían que de derecha, después centro derecha y hoy centro izquierda. Vaya, en fin, mucho que desear. El 5 de mayo del 89, el PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, de izquierda. El Partido del Trabajo en el 90, con Alberto Anaya, de izquierda. El 9 de marzo del 2005, nueva alianza con el Bester Gordillo, centro derecha. El 30 de octubre del 2006, el Partido Encuentro Social, con iglesias evangelistas y pentecosteses, su posición de centro derecha. En el 2011, el 30 de julio, Movimiento Ciudadano, con Ante Delgado, que bueno, ya sabemos por qué aparece, de izquierda. El 26 de junio, el Movimiento Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, posición izquierda. Y mencionando estos datos, para dar colación a las siguientes preguntas. Junior, ¿existen partidos políticos de derecha en México, más allá de esta historia oficial? Fíjate que, claro que existen. Por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que de alguna manera el profesor Phil nos ha venido dando de manera, en cada programa, de manera secuencial en cada programa, porque de alguna forma viene mostrando ciertos factores que hay que considerar antes de hablar de derecha y de izquierda, ¿sí? Dicho esto, por ejemplo, el conservadurismo
es una característica que un partido de derecha tendría que tener, por ejemplo. También normalmente son partidos que promueven un liberalismo económico, ¿sí? Es decir, el libre mercado por encima de los aranceles o del proteccionismo o del mercado interno. Por ejemplo, también generalmente son partidos que en algún momento en su discurso político tienen que hablar del comunismo, pero como una situación que se tiene que erradicar. Más allá de que realmente sepan que es comunismo, ¿no? Finalmente en su discurso político si lo mencionan, ¿vale? Por otro lado, también son partidos o son discursos o estatutos que muchas de las veces eh, se jactan de no ser populistas, aunque en algún momento en campañas electorales se ven en la necesidad de echar mano de esa herramienta, ¿no? Pero ellos buscan evitar, como dicen por ahí, enviar el dinero a programas sociales y preferir enviar ese dinero a inversiones so causa de generar más empleos o de cuidar la inversión privada. Por otro lado, también son partidos que en algún momento no ven con malos ojos el intervencionismo extranjero. Al contrario, muchas de las veces lo defienden para buscar una paz, ya sea política, un bienestar económico o una promesa social. Partiendo de estas características, más allá del nombre, porque ahorita nos ha hecho el favor de citar cualquier cantidad de nombres, la verdad es que en México, pues lo hemos visto, ¿no? Ya no solamente con los partidos, sino incluso con los políticos. Son acróbatas que cambian de vestidura, ¿no? Un sexenio están de un color, otro sexenio están de otro color. Sin embargo, si nos vamos al origen de cada partido, ¿quién es el que lo genera? O sea, ¿quién es el que lo crea? Creo que ahí encontraremos la respuesta. Ya para concluir, eh, partidos contemporáneos que vale la pena citar, que yo consideraría que son de derecha, sin duda el PAN, el Verde Ecologista, dado que tiene un matiz hasta de negocio, según con el partido hegemónico, este partido se pone a su favor, y el PRI, eh, a mediados de los 80s y ya inevitablemente en los 90s, ya es tomado por un poder económico que a toda costa empieza a favorecer también a este sector, ¿no? Entonces, yo estos, sin duda, yo los pondría. Hay otros que sirven, ¿verdad? Al mismo poder económico, mismo poder social y mismo poder político, está encabezado por la derecha mexicana como un PRD actualmente. Gracias. Muy amable. Filiberto, ¿cuáles son los partidos políticos de la izquierda mexicana? Esta pregunta es buenísima, Luis, porque a mí me gustaría retomar los comentarios que estabas haciendo sobre los partidos políticos. ¿Sí se escucha? Ah, ok, muchas gracias. Precisamente me tomé el trabajo nuevamente de hacer un esquema de los partidos políticos en México actualmente, dónde están ellos ubicados de acuerdo a un servidor, aunque hay algunas cuestiones que debemos plantearnos y acotar, ¿sí? Seguí obviamente la tradición política de la ubicación principalmente de los partidos políticos. Como ustedes pueden ver en la imagen, espero que se esté viendo la imagen, del lado izquierdo puse a los partidos con rojo, a los fundadores o al presidente del partido en cuestión. Digo, por ejemplo, en el caso de Alberto Anaya, pues es fundador y además presidente casi vitalicio. Por otro lado, luego tenemos al PRD con Cuauhtémoc Cárdenas Zambrano. Es muy interesante ese tema, porque como decía ahorita Junior, ¿no? Hay quien dice, no, es que ahorita el PRD es de derecha. Ese creo que es un buen debate que habría que poner sobre la mesa, porque en temas sociales sigue siendo de izquierda, en temas económicos quizás se movió hacia la derecha. Por otro lado, es difícil ubicar a Morena, al Movimiento Ciudadano y al Partido Revolucionario Institucional, porque como se ha venido platicando en este foro, en esta charla, el Partido Revolucionario Institucional en su origen era un partido laborista
Y entonces este Partido Laborista, Calles, lo transforma en un partido nacionalista. Por lo tanto, yo considero que es un partido corporativista, más que de izquierda o de derecha, y eso lo ubica al centro. Pero el Movimiento Ciudadano y el partido de Morena le deben buena parte de su formación a este partido, precisamente al partido de Revolución Institucional. La mayor parte de sus elementos han surgido de ese extracto. Entonces, por ejemplo, habría que ver también si Morena es un partido realmente de izquierda o es un partido de centro o de centro izquierda, que es lo que es más viable. Ahora, habría que aclarar en qué temas sociales, económicos y políticos está actuando de derecha y en cuáles está actuando de izquierda. Con solo pensar que Morena se alió al Encuentro Social, pues es un partido de derecha, pero habría que plantearnos a su vez si el partido de derecha es de derecha social, económica o política. Encuentro Social en realidad es un partido conservador y eso lo ubica a la derecha, pero no en temas económicos, por ejemplo, sino en temas sociales. Y luego viene, por ejemplo, el Partido Acción Nacional y el Verde Ecologista. Yo pongo al Verde Ecologista como el partido más de derechas en México, porque el Partido Ecologista incluso promueve socialmente un tema que a mí me parece extremadamente de derecha, que es la pena de muerte para secuestradores, violadores y gente criminales. Esto, por ejemplo, indica su firmeza en el asunto del orden, ¿no? Y luego está el PAN. Con ese voy a cerrar ahorita mi intervención, en el sentido de que el PAN es un partido de derecha, pero que también se ha ido moviendo hacia la izquierda. Habría que, por ejemplo, plantearnos el asunto de cómo Anaya promovió el tema de la pensión universal, que es un tema totalmente de izquierda. Pero bueno, creo que aquí se abre otra vez una gran posibilidad de debatir y discutir este tema. Muchas gracias. Sí, la verdad es que hay mucha tela de donde cortar, porque una cosa es lo que pasa oficialmente, pensando que lo oficial es lo que ellos mismos dicen, y otra cosa es lo que vemos los demás en el proceder dentro del panorama político de nuestro país. Hemos escuchado a Abel y lo que tú amablemente estarás considerando ahora, ¿existe alguna forma de diferenciar un partido de derecha de uno de izquierda? ¿Estás por ahí, Abel? Sí, Sí, ahí está. perdón, se me cayó el micrófono. No hay cuidado. ¿Me escuchan? Decía yo, efectivamente, aquí hay una diferencia muy importante con respecto de la definición de partido que establece el profesor Filiberto. Se lo digo con mucho cariño, con mucho respeto. El maestro Filiberto decía que el partido Morena debe su fundación en buena medida al PRI. Todos los partidos nacen bajo la égida del priismo. Incluso el Partido Acción Nacional, que es una respuesta política al régimen de Cárdenas, ¿verdad? Y todos es decir, los partidos políticos nacen bajo esta égida priista, de alguna forma. Son primos hermanos, digamos. Pero Morena, ¿qué es Morena? Morena Regeneración Nacional. Es un movimiento. Hay una diferencia muy importante entre la derecha y la izquierda que ahorita en estos momentos estamos viendo. La derecha es disciplinada, es autoritaria. Aquí hay ejemplos de autoritarismo, que no voy a decir nombres, pero aquí hay ejemplos de autoritarismo. El autoritarismo es una decisión tajante.
Y la izquierda no, la izquierda se pelean, hay polémica, hay libertad, la libertad de poder decir y externar y hacer lo que uno desee. Esa es la libertad. Y en estos momentos, muchos atacan al presidente porque dicen que está censurando. No, hay libertad. Y esa libertad es parte de la democracia. Pero la censura y el autoritarismo son de la derecha. Muy amable, Abel. Yo estoy seguro que con lo que han dicho ustedes, porque ya citaron varias cosas muy polémicas, tendríamos que tener un cuarto encuentro sobre este tema. Es muy interesante lo que están diciendo. Sin embargo, quisiera que cerráramos en esta ocasión. Les pido, por favor, que en una sola frase respondan lo siguiente. Filiberto, ¿cuáles son las aspiraciones de los partidos políticos de derecha en México? Pues si lo tengo que responder en una sola frase y tratando de ponerme en sus zapatos, por supuesto, porque no siempre coincido con la derecha, me considero una persona yo de izquierda por la cuestión de los valores. Yo creo que ellos lo que buscan es principalmente el orden, el establecimiento del orden. Creo que para ellos el principal problema ahorita es la delincuencia. Quieren ver acabada la delincuencia. Ese creo que es su principal objetivo, pero me parece que no han sabido hacerlo y han perdido su oportunidad histórica de hacerlo. Gracias. Muy amable, Filiberto. Abel, en una frase también, ¿qué buscan los partidos políticos de la izquierda en México? ¿Estás por ahí? Políticos de la izquierda Adelante, buscan, adelante. Primero, educación. ¿Perdón? Primero, educación. Igualdad. Respeto a las creencias de la gente. Buen modo, gentileza, fineza. No arrebatos, no alaracas de aquí se hace lo que yo quiero y tú no hagas tal cosa. Aquí no hay eso. Aquí hay respeto a la diferencia. Hay gentileza, hay honorabilidad. Gracias. Muy amable, Abel. Junior, para que demos pie a una futura conversación sobre este tema, México no es un país de primer mundo. ¿Cuál es la orientación que consideras debiera tener el gobierno, la organización estatal? ¿Irse hacia la derecha o hacia la izquierda? Bien, gracias, Luis. Pues si nos vamos al antecedente de la Constitución, pues habría que asegurar que hay un reparto agrario, que hay una educación laica, que haya una defensa a la soberanía y a los intereses pues, de los obreros ante los patrones. Partiendo de ahí, considero que, sin decir que tengamos que ser de izquierda, sí tendríamos que estar más apegados a la izquierda, dado que pues más de poco, entre 50 y 60 millones de habitantes que tiene el país, están en una situación bastante difícil económicamente. Entonces, no podríamos nosotros seguir aspirando a buscar defender los intereses de una minoría si las mayorías todavía no tienen ni siquiera igualdad de condiciones para progresar, ¿verdad? Y en esa medida salir adelante. Gracias. No, muchas gracias. La mejor opinión es de quien nos escucha. Pero yo los invito a que podamos cerrar este tema en una cuarta sesión. Un abrazo a todos, que tengan excelente noche y nos encontramos acá de nuevo. Gracias. Gracias, muy buenas noches.